Abran sus Biblias, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Continuaremos en nuestra meditación de cómo es que caminamos el camino de la fe bien. Cómo caminar este camino de la fe de tal manera que terminamos bien. De perseverar hasta el fin. Leamos del versículo 5 al versículo 11. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropiezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias que sabemos que, como prometes en el versículo 3, nos has concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante a tu palabra, mediante al verdadero conocimiento de Cristo Jesús, quien nos llamó a ser ejemplares, a hacer reflexiones de su gloria y excelencia en esta vida, Señor. Gracias por darnos la palabra y a llamarnos, Señor, a ser virtuosos, Señor, a ser fructuosos en esta vida, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, ojos para ver y oídos para oír, y, Señor, que tengamos el anhelo y el querer y el hacer, Señor, de tu Espíritu, para actuar conforme a las realidades de esta palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Si se acuerdan, tenemos lo que me gusta muchas veces llamar, porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Así que he tomado en los cultos de inglés a hablar de sándwiches bíblicos, ¿verdad? Y lo que tenemos del versículo 3 al versículo 11 es un sándwich. Y del versículo 3 tenemos la realidad de que Dios nos ha concedido. Él nos da todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad.
Y si se acuerdan, la semana pasada les dije que en el versículo 11 terminaremos, no esta semana, pero en el versículo 11 terminaremos con la realidad, pues de esta manera os será concedida. Dios da, empezamos con esta realidad. Dios nos da todo y terminamos con la realidad de que Dios nos da todo. Y en medio de estos dos versículos, donde vemos la realidad de que Dios suple y Dios suple, está el cargo, y aquí está lo que tú haces. Dios te suplirá y Él te dará todo. Dios continuará y Él te suplirá. Ahora, ¿qué es lo que Dios requiere de ti? Y es como lo que estábamos hablando en la escuela dominical y lo que hemos reflexionado en la totalidad de las Escrituras. Dios suple abundantemente, pero Él siempre requiere obra, fruto, acción de parte de su gente. Él suplió maná, ¿verdad? Pero no le dio maná directo a la puerta de cada una de la gente de Israel. No dio maná en platos listos para cada persona. Y no dio pan como el pan que tenemos nosotros. No era un pan integral así, completo. Tenía que ir la gente de Israel y tomar migaja por migaja, por migaja, por migaja, por migaja del maná del cielo que Dios suplió. Es por eso que renegaban. Renegaban porque sí, Dios estaba supliendo, pero tenían que ir y agarrar una pizcachita y otra pizcachita y otra pizcachita y de poquito en poquito, en poquito en poquito, llenar solamente lo que ellos tenían. Y es lo que tenemos aquí. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, es lo que estamos hablando la semana pasada, toda diligencia. No es una obra cualquierista, no es una obra a medias, requiere toda nuestra fuerza, toda diligencia. Hacer estas virtudes. La primera es la fe, porque si no hay fe, no podemos añadir nada. Es lo que hablamos la semana pasada. Pero a la fe se añade virtud. Y hablamos que la palabra virtud significa una excelencia y perfección moral. Es el vivir una vida perfecta de tal manera que es visible, es inevitablemente visible. No se puede esconder la realidad, la perfección moral. La virtud, por ejemplo, en los tiempos de Pedro, era conocida en las obras de Homero o de Plato o de cualquiera de los héroes de las obras de los tiempos griegos. Las acciones de virtud eran grandes. Crecían los niños romanos y los niños de esos tiempos tratando de encontrar cuáles héroes imitar. Esos eran los puntos de las historias de los héroes. ¿Cuál héroe quieres imitar? ¿Quieres ser como Hércules? ¿Quieres ser como este héroe o como este otro? Y esos eran los puntos de estas historias, de tratar de ser como este tipo de héroe. Pero Pedro llama a los cristianos no a un héroe fictuoso, sino al
héroe más ejemplar, supremo, al héroe verdadero, a Cristo. No hay nada más triste, honestamente, que cuando veo a aquellos pastores hablando a jóvenes, comparando a Cristo a los de las películas del Hombre Araña o a Thor o a cualquier otra persona. No es comparable en cualquier manera a ninguno de esos seres. Es incomparable Cristo. Es por eso que la doctrina de la supremacía de las Escrituras es tan importante, es fundamental. Vayan notando desde el comienzo de este capítulo cuántas veces vemos el énfasis del conocimiento de Dios. Vean cuántas veces está esa palabra. Conocimiento de Dios, conocimiento. Y verán que una y otra vez en todo esta epístola, el énfasis está en el conocer a Dios. Es por eso que tenemos que tener concretamente en nuestra mente la fuente de nuestro conocimiento. ¿Cuál es la fuente de la cual obtenemos cuál virtud? Si se acuerdan, terminamos la última semana con esa meditación. ¿Quién define cuál virtud? La acción virtuosa del mundo puede ser el matar a tu bebé. El mundo define la virtud como el ir y permitir que tu hija de 11 años, de 13 años, de 15 años, vaya y se trasquile. Que tu hija decida que quiere ser hombre y se inyecte con hormonas. Esa es una acción de virtud conforme al mundo. Es por eso que Pedro dice: por esta razón, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Pero virtud sin conocimiento bíblico es vacía. Así que a la virtud, conocimiento. Y no un conocimiento vano, sino el conocimiento de la palabra de Dios. El único conocimiento que vale algo para el cristiano es la palabra de Dios. Ahora, cuando decimos conocimiento, ¿cuáles son otras palabras que podemos usar? Discernimiento, discriminación, iluminación. Y honestamente, nadie tiene ningún problema con la palabra discernimiento. Nadie tiene ningún problema con la palabra iluminación como palabras sinónimas con conocimiento, ¿verdad? Pero el momento en el que usamos la palabra discriminación, hay problema con el mundo moderno. Pero la realidad es que discriminamos constantemente. Nos gusta esto o nos gusta el otro. No nos gusta esto o no nos gusta el otro. De hecho, ayer estábamos teniendo toda una conversación discriminatoria. Estábamos en mi casa disfrutando de uno de los tacos más deliciosos en toda el área central de Iowa. De hecho, puedo decir con una concretitud que no hay una taquería de este lado de Iowa que pueda compararse a los tacos que estaba comiendo ayer. Esa es discriminación, ¿verdad? ¿O no lo es? También es discernimiento, ¿o no? El saber qué es bueno y qué no lo es. ¿Pero qué guía eso? ¿Qué informa esa decisión?
¿Qué informó esa conversación? ¿Años de experiencia? ¿O ignorancia? Conocimiento de qué hace un buen taco, ¿verdad? O conocimiento de qué hace un taco feo. Tal vez años de malas experiencias con tacos bien feos, ¿verdad? Tal vez muy malas experiencias. Tal vez terminé yendo a un hospital por haber tenido unos malos tacos. O tal vez pagué $20 por un taco que me mandó al hospital. Un ejemplo muy sencillo. Algo de ayer. Es similar. Virtud. ¿Qué es la vida de perfección moral? ¿Qué marca la vida perfecta? ¿Cuál es la moralidad perfecta y cómo la definimos? El único estándar de moralidad perfecta se encuentra en las páginas de este libro. En la vida de Jesucristo. ¿Cómo perdono? ¿Cómo amo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo educo a mi hija? ¿Cómo pastoreo? ¿Cómo trabajo? Todo esto es parte de cómo vivo en una manera perfecta, cómo demuestro fruto, y es una manera en la que demostramos discernimiento. El Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz a mi camino. Y ese versículo lo usamos tantas veces. De hecho, lo acabo de usar esta mañana. Y esta mañana estaba predicando en otra sección de esta epístola. Lo usamos constantemente. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es el estándar de toda nuestra vida. Ilumina nuestro camino. Es la luz que alumbra para que no nos tropecemos. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que camina en mí no caminará en la oscuridad. Somos hijos de luz. Y la única iluminación que tenemos es la Biblia. Sin este estándar no sabemos qué. Tiene que ser. Y a esto va a regresar Pedro una vez más. Continuará esto después. Cuando estemos en el versículo 19, que es donde estaba yo esta mañana, Pedro dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Así que este mismo énfasis, regresaremos a este mismo énfasis, a la realidad de que la palabra de Dios es la lámpara de nuestra vida en 4 semanas. Cuando estemos en el en el versículo 19. En 5 semanas, cuando estemos en el versículo 19. Porque la realidad que Pedro está diciendo, que la palabra de Dios es el estándar de nuestra vida, es central al enfoque que él está diciendo.
Ahora acuérdense que el enfoque de Pedro es que estamos haciendo esto a costo. Así que nos va a costar de esto al otro, de esto al otro. Vuestra fe, virtud. Virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Verdad? Ese conocimiento informa nuestro dominio propio. Hay miles de formas de dominio propio. ¿Sí lo saben? Lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se dominaban los profetas de Baal? ¿No se acuerdan cuando se burló de ellos Isaías? Tal vez Baal está en el baño. Despiértenlo. Nos reímos cuando leemos ese versículo, ¿verdad? Pero ¿cómo se disciplinaron? Se latigaron, ¿verdad? Hasta que sangraron. Y suena muy Antiguo Testamento, pero eso continúa siendo realidad ahorita. Ahorita. Esos rituales siguen existiendo ahorita en día. Ahora, aún en el año 2023, en diversas partes del mundo, hay personas que dominan su cuerpo torturándose. Se latigan hasta que sangran. Se cortan y se desangran. O se dan a trancazos. Se quitan los dientes. O hay que decir cosas sencillas. ¿Sabes qué? Rápense la cabeza. Quieren dominarse, ¿verdad? Quieren acercarse a Dios. ¿Quieren ser virtuosos? Nada más córtense el cabello. Todos. Mañana rápense la cabeza y serán un pasito más cerca a Dios. ¿Quieren acercarse más a Dios? No. No. El conocimiento, la Biblia nos informa de todo. El dominio propio tiene que ser informado por la palabra de Dios. Si tomamos todo lo que está dándonos Pedro, establecemos sobre nuestra fe una vida de virtud, de excelencia moral, informada por las Escrituras, informada por la palabra de Dios, una mente de discernimiento, una mente iluminada por el Espíritu Santo, ejercitando dominio propio. O como lo conocemos, el fruto del Espíritu. El dominio propio es uno del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es uno del fruto del Espíritu. Sí, sí lo es. Búsquenlo. Está en Corintios. Es uno del fruto del Espíritu. Eso significa que en nuestra búsqueda de el demostrar excelencia moral, perfección moral informada por la palabra de Dios, nuestro dominio, nuestro control de nosotros mismos, nuestro dominio, porque otra manera de decir dominio propio es control sobre nosotros mismos. ¿Cuántos se controlan? ¿Cuántos se pueden controlar o están descarriados? El controlarse es ejercitado por el ir en pos de la santidad, en el ir en pos de matar al pecado dentro de nosotros, aun cuando no tenemos siempre la victoria. Es exactamente de lo que estamos hablando. No seremos victoriosos cada día. No lo podremos ser. No siempre. Unos días sí tendremos más victoria, otros días no. Pero sabemos lo que la palabra de Dios dice, ese es el conocimiento.
sabemos, no están solos. Hay muchas veces que el pastor Aarón y yo nos despertamos reconociendo, Señor, gracias. Gracias porque sé que tu palabra dice que hoy desperté a nuevas misericordias. Hoy desperté a nuevas misericordias. Hoy la tarjeta está blanca. Ahora la guerra empieza de nuevo. Hoy tengo una nueva oportunidad de disciplinarme una vez más, de ejercitar control de mí mismo, de disciplinarme bien en ir en pos de vivir una vida santa. ¿Y qué significa eso? ¿Que vamos a ser robots? El dominio propio significa que nunca vas a demostrar que estás enojado. Nunca vas a demostrar que estás triste. Nunca vas a demostrar cuando alguien te ofendió. Será mejor que nunca dejes que alguien sepa que estás molesto, Eso no es dominio propio, Qué feo. Será mejor que nunca dejes que otro hermano o hermana sepa que te ofendieron. No, claro que no. No es falsedades, no es estoicismo. No es que nada nunca nos pueda afectar. No es que no seamos movidos por pasiones. No son falsedades, no es el poner máscaras. Y eso es lo que diferencia al cristiano verdadero y al que es falso. El falso siempre va a poner una máscara. Y la realidad es que en algún punto esa máscara se va a caer. Y vas a ver al que está del otro lado de la máscara. Vas a ver al que está del otro lado de la máscara. Y no es la misma persona. No es la misma persona. Yo soy el mismo que continúa la guerra mañana. Yo soy el mismo imperfecto que va a estar el miércoles continuando la guerra. Y que regresará el viernes a lo mismo. O como dijo el pastor Aarón, el que estuvo, él mismo, esta mañana aquí diciendo, Señor, tal vez no debería tomar la cena. Lo oyeron. Eso era su testimonio. Tal vez si me arrepiento un poco más. Y luego recapacitó. ¿Cómo? Conforme al conocimiento de la palabra. ¿Cuál arrepentimiento más? ¿Qué puedes añadir a la justicia de Cristo? No. El dominio propio, conforme a la palabra de Dios, es el fruto del Espíritu, por el cual los cristianos aprenden al tener aún las pasiones más fuertes, más grandes, bajo un control sabio. Sí podemos ser felices, sí podemos gozarnos, pero no nos controlan. No nos controlan, no nos dominan. La felicidad no nos domina. El gozo no nos domina. La tristeza no nos domina. El llanto no nos domina. La ira no nos domina. La desesperación no nos domina. Y eso no es fácil. Nos vamos a encontrar en diversos puntos probados por el Señor antes de que podamos encontrar tomando esas cosas cautivas ante el Señor.
Pero piensen en la realidad que vivimos en un mundo controlado por las emociones. ¿Cuántas personas están engañadas que se piensan ser cristianos porque alguien tocó el órgano, puso música triste en algún punto en el tiempo del mensaje y el pastor en una voz baja dijo, con todos los ojos cerrados y todas las cabezas inclinadas, si sientes ahora que es el momento de dar tu vida a Cristo, levanta la mano. Miles y millones de personas engañadas y dominadas por emociones. Ahora, ¿hay personas que realmente hicieron esa decisión? Claro que sí. Pero el pastor Aarón y yo hemos visto a tantas personas una y otra vez que han hecho una decisión. En los términos más básicos, tu habilidad de controlar y dominar tu respuesta emocional y tus pasiones, tus expresiones emocionales para la gloria de Dios. Es lo que estamos hablando del dominio propio. No de ser controlado por ellas. ¿Qué es lo que significa cuando la palabra de Dios dice airaos, pero no pequéis? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo te puedes enojar, airar, pero no pecar? ¿Quién puede estar en ira sin pecar? Solamente una persona que está de tal control de sus emociones que puede tener la experiencia de ira y tenerlo bajo tal rienda que no afecta las acciones. Eso está al completo opósito de las enseñanzas de las personas de las cuales Pedro está hablando. Aquellos que verán en el capítulo 2, versículo 3, donde dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. O el versículo 14 y 15 donde dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de ejercitando la avaricia. Los hijos de maldición abandonaron el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Los gnósticos, los falsos maestros que estaban enseñando y que estaban negando a Cristo en el capítulo 2 y 3, a los cuales estaba escribiendo Pedro, estaban usando enseñanzas sensuales, estaban enseñando, usando las emociones, estaban enseñando, aún diciendo que lo que Pedro enseñaba era puro mito, pura historia, pura fabricación. A comparación de eso, Pedro establece la realidad que el cristiano ejerce dominio propio. El cristiano vive conforme a
lo que está escrito en la palabra de Dios, que el cristiano tiene reglas reales, y esas reglas reales son completamente opuestas a las falsedades del mundo, las enseñanzas falsas. Y eso es algo que no ha cambiado, no nada más en ese tiempo y no nada más en lo que estaban enseñando los maestros falsos de ese tiempo, sino aún ahorita. Hablaba Pedro de la avaricia de estos que enseñaban como Balaam, del amor de dinero. Hemos hablado de aquellos falsos maestros y dicen, abre tu cartera y dile, llénate. Continúan, pero continuemos nosotros. De el dominio propio a la perseverancia, paciencia, perseverancia, el continuar hasta el fin, que es el tema de nuestro mensaje, el perseverar, el caminar nuestro camino de la fe hasta el fin, la meta de la vida cristiana. No es una carrera y honestamente a veces parece así. ¿Quién puede hacer algo más rápido? ¿Quién llega a conocer más? ¿Quién puede saber más escrituras mejor? ¿O quién puede? No hay nada malo con metas personales, pero nunca es bueno cuando nos comparamos a otros. De hecho, lo que vemos en las escrituras es que si nos hemos de comparar a otros, siempre tiene que ser que consideremos a otros mejores que a nosotros mismos. Que nos vistamos con humildad. El continuar y perseverar, aún en medio de diversas pruebas y tribulaciones, solamente con la fuerza que Dios da, entendiendo que esto está atado con lo que ya hemos visto, en el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos hablado en meses anteriores de la doctrina de la perseverancia de los santos y del gran tesoro que es esa doctrina. La promesa que Jesús ha hecho, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. Así que por un momento visitemos esa promesa. Vayan conmigo a Romanos 8, por favor. Esta doctrina de la perseverancia es tan central a lo que estamos hablando y tan importante, porque está unida a lo que estamos hablando. La vida de fe virtuosa, de moralidad perfecta. Estaremos leyendo del versículo 31 al 35 y luego 36 y 37. 31 al 35 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros,
¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito. Por esta causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar. Ni una cosa. Esta es la perseverancia de la que estamos hablando. Esta es la virtud que estamos tratando. Y tengan en mente, Pedro está diciendo que tú tienes que obrar. Tú tienes que obrar con toda diligencia el añadir a tu fe una mentalidad de perseverancia. El continuar, el continuar, el continuar, el continuar. El no parar, el no parar, el no parar. Sigo. ¿Por qué? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos fortalece a continuar la guerra? ¿Qué nos ayuda a continuar la batalla? Hay un ejemplo que dio el hermano Aarón, que honestamente, cuando primero lo oí, me le quedé viéndolo como que, oye, qué ejemplo tan raro. Pero es la verdad. Y él lo puso de esta manera, porque es solamente el cristiano puede decir esto. Y él lo dijo de esta manera, que solamente el cristiano puede hacer la guerra de esta manera, caminar y caerse boca abajo en la tierra y levantarse y decir, gané, y tomar un paso y caerse en el fango otra vez y pararse y decir, gané, y tomar otro paso y caerse otra vez en el zoquete y levantarse y decir con una sonrisa otra vez, gané. Honestamente, la primera vez que oí ese ejemplo y la sonrisota que tenía el hermano, me le quedé viendo y le dije, ¿qué estabas pensando?
Y después me llevó a los diversos textos. ¿De dónde vino ese ejemplo? Porque nunca había escuchado tal ejemplo. Tengan en mente, ambos, el hermano y yo, fuimos al mismo lugar para entrenar para el ejército. Ambos, él y yo, fuimos a Irak, a la guerra. Tenemos similares mentalidades, ¿verdad? Pero cuando vemos la mentalidad de guerra en las escrituras, pensamos un poco diferente. Mi mentalidad es más ataca, 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 ¿verdad? Y él estaba viendo la realidad bíblica de que en Cristo somos victoriosos aun cuando perdemos. Porque es proclamado que aun cuando perdemos, la victoria es en Cristo. Es la realidad. ¿Por qué podemos perseverar? Porque Él ganó. Él ganó. Y nada nos puede separar. La perseverancia normal viene junto con algo que necesita el ser perseverado. Hay algo que requiere ser ganado. Hay algo que necesita que continuemos. Dice Pedro: y a la perseverancia, piedad. Esta perseverancia no es una perseverancia vacía. Es una perseverancia piedosa. Una de las maneras en la que más podemos entender esa palabra de piedad es una palabra que demuestra una vida dirigida hacia Dios, informada por la palabra de Dios, apoderada por el Espíritu Santo, perseverando en dominio propio, dirigido en todo aspecto, diligentemente cultivando convicciones que glorifiquen a Dios. El tratar de ser alertas en todos los aspectos de nuestra vida, de glorificar al Señor. Esa es la piedad. Es el que tengamos nuestros ojos abiertos, que Dios es soberano en realidad sobre cada aspecto y cada detalle de nuestra vida, hasta los detalles más pequeños, los detalles que parecen más triviales, y tratar de tomarlos todos en cuenta de tal manera que aún en las cosas más dificultosas hacemos lo más posible para glorificar al Señor en todos ellos. Genuinamente. 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. El vivir de tal manera que estamos tratando de buscar una manera de cultivar acciones y relaciones con la gente alrededor de nosotros, de vivir una manera que realmente demuestra
lo que el Salmo número 1 dice. Que realmente estamos tratando de no sentarnos en silla de escarnecedores. Que realmente nuestra delicia está en la ley de Jehová y realmente en ella meditamos de día y de noche, que realmente deleitamos de estar en buena compañía. Una vida que anda en pos de lo que meditamos en Primera de Pedro, de vivir como unos reales sacerdotes, con una mentalidad que dice, de hecho, cada acción de mi vida es una acción sacerdotal. Si lo pensamos como dijo Martín Lutero, que la mujer que está afuera sacando leche de la vaca para traer a la casa está haciendo una acción sacerdotal ante el Señor, piénsenlo. Para ponerlo en terminología moderna, porque obviamente no tenemos ranchos aquí ahorita, aparte del hermano Aarón, y él no tiene vacas ahorita. Ahí cuando los tenga, pues ahí veremos, ¿verdad? Ahí le hablamos a la hermana Tiffany a ver si estaba sacándole leche a la vaca, ¿verdad? Pero ahorita no hay nadie que está haciendo eso. Hermanas, barriendo, trapeando. O a nosotros, hermanos, si estamos barriendo, trapeando, o a mí que me toca el baño. ¿Lo hacemos como reales sacerdotes? ¿Lo hacemos como culto, como servicio ante el Señor, en corazón y en mente? Lo hacemos, Señor, esta es mi casa que tú me has dado y la limpio para honrarte. Este taco me lo como a tu honra y a tu gloria. Una de las cosas más raras que se puede decir para hermanos y hermanas de este lado del mundo es lo que dijo el hermano Carlos Spurgeon. Después del culto voy a mi oficina y me fumaré mi cigarro y me tomaré mi coñac a la gloria de Dios. Ándale. Imagínense tal cosa, ¿verdad? Pero es lo que dijo el príncipe de los pastores. Qué cosa, ¿verdad? Claro que él no sabía que el pasársela fumando podía causar cáncer. Nosotros sí, el conocimiento afecta. Pero él sí sabía que no podía ser borracho. Eso sí se lo sabía. Y no era borracho. Es una vida vivida al caminar el camino de la fe. No nada más hablar. Es una cosa de decir, soy cristiano. ¿Vives como tal? ¿Hay fruto que demuestra tal cosa? Porque continúa después Pedro para decir, ¿sabes qué? Tu vida, si no demuestra este fruto, es estéril. Es estéril. Pero si hay esto, no os deja ser ociosos ni estériles. Pero esta vida de piedad es una vida vertical. La realidad es que si estamos viendo a Dios siempre primero, informa todas nuestras interacciones horizontales. Es por eso que lo que sigue la piedad es la fraternidad.
igual como los primeros 4 mandamientos son dirigidos hacia Dios. ¿Y qué siguen los mandamientos que son dirigidos hacia Dios? Los mandamientos que están dirigidos hacia la gente, ¿verdad? Porque primero está la vista vertical y después la vista horizontal. Si la vista vertical está correcta, siempre estará la vista horizontal correcta. Así que dice Pedro, si estás estableciendo estas virtudes en tu vida, si estás estableciendo sobre tu fe como un edificio, sobre tu fe estas virtudes, y pones piedad sobre la perseverancia, entonces lo que sigue es la fraternidad. Ya estás viviendo con tus ojos puestos en Cristo. Estás viviendo tu vida tratando de glorificar a Dios absolutamente. Estás viendo tu vida como Mateo 6:33 dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. ¿Cuál es lo demás? La fraternidad, el amor a los hermanos. Todo eso en las Escrituras del uno al otro. Y a eso regresaremos la próxima semana. Continuaremos de ahí esta próxima semana. Terminamos con las palabras de Pablo en Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice: amén.